También parece que nos conectamos mucho antes. Ahí estamos. A ver. Bueno, estamos nuevamente en vivo. Pedimos disculpas por la interrupción. ¿Eh? Nuevamente para quienes nos estaban siguiendo. De paso, lo vamos a saludar a Luz, que nos saludaba desde Colombia. ¿Eh? Y pedimos disculpas por la interrupción. Y seguimos hablando con la doctora Nidia Aristizábal Vallejo. Ya se está conectando la gente de nuevo, sin ninguna dificultad. Bueno, y pido disculpas y seguimos con la doctora Nidia Aristizábal Vallejo. Te decía que hay una cosa interesante que es que un prejuicio hacia las personas negras, hacia los judíos, hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia las personas mayores, se conforma desde muy temprano en la vida, ¿no? Es como que es lo que se conoce como un aprendizaje implícito, o sea, nadie nos dice necesariamente que tal es un delincuente o que si es joven puede ser agresivo, que si es viejo puede ser, sino que hay narraciones, las viejas de los cuentos que son malas, hay diferentes artefactos culturales que hacen que aprendamos esas sensaciones que implican rechazo hacia las personas mayores, ¿no? Y vos, una de las cosas que investigaste es cómo eso tempranamente se empieza a sentar. Contanos un poquito. Mientras vuelve la gente, que está volviendo la gente, con la doctora Nidia Aristizal Vallejo, segunda parte. Sí, porque me están diciendo que no han podido entrar algunos. Bueno, Entonces, que sí, no entren al Zoom, sino por el Facebook. No sé, Bram. Ahí sí, está, que ya, dale. A acaban de ver, decir que sí. ahí está. Bueno, entonces, mira, estos prejuicios y Sí, estereotipos empiezan muy temprano, ajá, ¿sí? sí, sí, Nuestros niños ya a los 2, 3 años pues tienen una diferencia, por ejemplo, categorizan hombre-mujer y por eso decía yo la importancia de esos patrones de crianza en primera instancia, pero también cómo el cole donde tú ingreses a tu hijo también va a influenciar, porque si tú lo colocas, por decirte algo, en un colegio alemán o en un colegio judío, pues la visión es bien diferente ajá, y posiblemente promuevan algunos prejuicios o estereotipos. Entonces, esencial, ¿qué valores desde casa, primero que todo desde casa, estamos dando? ¿Cómo nosotros a veces empezamos a influir en esos niños y creamos esos prejuicios a nuestros hijos y los confirmamos? Lo decías tú también, revisé unas investigaciones sobre refranes, chistes y también sobre la literatura infantil. Esa literatura a veces nos hace falta a nosotros como padres y a los maestros realizar un análisis crítico y desmontar esos prejuicios porque a veces, ¿qué asociación hay de la bruja mala? Es una mujer vieja. Generalmente en los cuentos, la bruja mala es vieja, es una persona anciana y además con una figura horrorosa. Entonces mira que esto va permeando y lo vamos interiorizando, así como buscamos, así como también se da otra imagen de mujer idealizada. Entonces queremos una imagen de, aquí en lo que hemos investigado, es una imagen de mujer nórdica, cuando nosotros no somos nórdicos, nosotros en Colombia, o lo digo específicamente, pues mira mi color, entonces yo no puedo pretender ser blanca o ojiazul, puede que me coloque lentes de contacto y logre el ojiazul, pero mi piel es morena, entonces yo tengo que estar satisfecha conmigo mismo y tenemos que enseñar eso a los hijos. No hacer, aquí se usa, se decía mucho en Colombia, si te portas mal te lleva el viejo del costal. Entonces imagínate, ¿tú qué vas a querer ser viejo?
Si además eres un viejo que se roba niños y está mal vestido, huele mal, entonces, ¿cómo nosotros desde, primero como primer agente socializador, después como pares y los medios de comunicación, qué nos están transmitiendo? Mira que cuando generalmente una noticia positiva de los viejos, ay, se graduó de bachiller, pero es que ese es un derecho universal. ¿Por qué nos escandalizamos o nos parece tan emocionante cuando debería el Estado haberle garantizado la educación a la persona mayor? Entonces, esto se va construyendo poco a poco. Hay familias que detestan la persona mayor, que detestan llegar a la vejez, que ya tenemos un culto a esta apariencia y eso nos daña. Por eso ahorita también estamos trabajando, y tú lo sabes en psicología, el síndrome de Dorian Gray, de querer aparentar ser jóvenes siempre, pero es que igual no porque vaya a darse un deterioro, pero igual el cuerpo después de 70 años no puede funcionar y no, como si tuviéramos 20. Pero tenemos que aceptar lo que tenemos. Por supuesto, a las personas que les gusta y sobre todo a las mujeres que nos hacen más énfasis en esta figura y en esta apariencia, que se quieren tinturar el cabello, válido. A mí me gustan mis canas. Alguien me decía, pero Nidia, ¿por qué no te tinturas que seguramente te vas a ver más joven? No me interesa verme más joven, me interesa verme como soy y acepto este transcurrir, esto que he ganado a través de los años. Pero tenemos que tener un criterio. Yo me tengo que sentir, o las personas se tienen que sentir satisfechas consigo mismas. Mientras estemos esperando cumplir con ese estereotipo de belleza nórdica, pues nos vamos a frustrar. Y yo estaría muy frustrada, porque de pronto la altura me sirve un poquito. Estoy por encima de lo que es mi cohorte para los 64 años. Aquí sería más o menos unos 65, yo mido unos 70. Entonces, podría por estatura, pero es que la idea no es fijarnos en esto exterior, sino en la integralidad, porque claro, esto exterior vale, pero ¿qué pasa con esa parte psicosocial, con esa parte espiritual no religiosa? Quiero hacer la aclaración, ¿sí? Con esa parte de trascendencia, con ese relacionamiento con el ecosistema, con el ambiente y con esa satisfacción. Por supuesto, mi calidad de vida tiene aspectos objetivos y subjetivos, pero llegar a la vejez tenemos que cambiar ese imaginario, tenemos que cambiar esos estereotipos, porque yo llego a ese momento vital de acuerdo a lo que he vivido, a la garantía de derechos, pero sobre todo a las decisiones por acción o por omisión. No puedo seguirle echando la culpa al azar. Es que los años no vienen solos, no. Los años vienen como yo he tomado ciertas decisiones. Por supuesto, debe haber garantía de derechos. O sea que en dirección a lo que vos estás diciendo, podríamos decir que además hay un componente prácticamente ciudadano o jurídico, ¿no? Es decir, el hecho de tener estereotipos en relación a la vejez genera leyes también que pueden ser de discriminación positiva o discriminación negativa, ¿no? Sí, claro. Y en eso creo que hemos fallado, Andrés, porque nosotros deberíamos promover es el empoderamiento. Y si tú miras, bueno, tú tienes una gran experiencia allá en CEPRAN de personas que se han empoderado, que toman sus propias decisiones, pero en general los programas estatales no tomamos a las personas mayores como sujetos de derechos, sino que seguimos nosotros desde acá, desde el escritorio, planeando por ellos, no para ellos ni con ellos, sino por ellos. Y los profesionales decimos qué se supone debe ser.
Y aquí viene la atención centrada en la persona mayor, que es esencial, porque ellos son los que tienen que decirnos cómo quieren. Nosotros guiamos, somos guías, pero no somos los que tenemos que tomar la decisión. Y creo que por eso muchas personas mayores, hoy en día, los mayores de 70, 80 años, aquí en Latinoamérica, no tanto en Europa, pero aquí en Latinoamérica, no nos formaron para participar y somos muy dependientes. Entonces, lo que usted diga, doctor Andrés, eso es así. Entonces, tenemos es que empoderar a las personas y tenemos también que hacer que ellos cambien esos estereotipos. Yo lo medí con personas mayores líderes aquí en Bogotá y fue sorprendente. A mí me sorprendió que ellos tuvieran esos estereotipos del deterioro de la memoria, que se vuelven como niños y que se volvían asexuados. Esos han sido los tres estereotipos que reiterativamente he confirmado con los grupos. Eh, Nidia, hay una cuestión que me parece que es gráfica, que es cuando un estereotipo se transforma en un mote, ¿no? Uno de ellos, o una de las cuestiones más habituales, que inclusive está muy puesto en el discurso político, es nuestros abuelos, ¿no? Eh, la otra que he escuchado mucho en la jerga de cuidadoras es mi viejita, mi mamita, entonces, y sostener, y ahí hasta yo me haría la pregunta de sostener ese trato tan cariñoso, porque dice, ¿dónde aprendiste esto? Y yo aprendí a cuidar con mis hijos, no sé si me explico, como cuanto más viejo, más frágil se pone la persona, parece que funcionalmente más invita al otro a tratarlo bajo el estereotipo de, bueno, no solamente de enfermos, sino esta cosa de niños, ¿no? Es decir, mi viejita, mi gordita, mi no sé qué, y también en el discurso de la jerga política, por lo menos acá se escucha mucho, de nuestros abuelos, ¿no? Dándole un mote familiar que quizás uno no daría a una persona joven o no daría a una persona adulta. Sí, mira que esa es una, diría, lucha que yo tengo personal, porque yo soy persona mayor, ¿sí? Pero no soy abuela. Y no me gusta que me digan abuela porque no lo soy, es un rol filial, es un rol filial, yo no soy abuela. Yo soy persona mayor, soy persona vieja si quieren, y si me dicen vieja me lo dicen con respeto y depende del tono, como me lo dijo una señora mayor en un conversatorio. Ella decía es que no, no importa que nos digan viejos, pero si lo dicen con respeto y depende del tonito y de la forma en que lo dices. Pero si me dicen esa vieja, oye, ya me estás faltando al respeto, ya no, así no nos entendemos y eso interfiere en la comunicación. Pero, y es asumir mi viejito, mi gordita, no, es que no es mío, ¿sí? Y muchos mayores también se comportan de esa manera porque saben que así pueden manipular. Esto es de doble vía. Algunos mayores saben que si se empiezan a comportar así, llaman atención y centran que las personas se fijen en ellas. Entonces, también es de doble filo, el que algunos lo toman para centrar atención y otros por desconocimiento. Para mí es esencial, Andrés, y pues tú lo sabes, la cualificación. Y por eso creo que yo he estudiado tanto, porque me parece que yo no quiero, yo en este momento, adulta mayor, persona mayor, no quisiera que jugaran a ensayo y error conmigo. Yo quiero que la gente esté cualificada y que sepa que si va a hacer una intervención, que la haga, pero desde el conocimiento, no desde lo que me parece, mi buena voluntad, este amor infinito que tengo, no. Con todo respeto hacia las personas que realizan cuidado sin cualificación, las invito a que se cualifiquen,
a que estudien un poco porque a veces también nos discriminan de esa forma, cuando no están cualificados y cuando nos tratan como si fuéramos niños con canas y arrugas. Yo no quiero que me pongan a hacer rasgado como si estuviera en un jardín infantil, y lo he visto en terapeutas que hacen rasgado. Yo le digo, bueno, ¿y para qué le haces rasgado a este grupo de personas mayores? No, pues para que se entretengan. No, es que no es de entretener, ¿sí? Es cortar Esto no papel, es rasgados, eso, sí. cortar papel, hacer punzado, colorear, pero toman los dibujos de preescolar. No, si quieren tomar dibujos, perfecto, busquen figuras, los mandalas, pero no nos ubiquen como si fuéramos niños con canas y arrugas. Eso me parece que es precisamente edadismo, porque nos están discriminando y nos están tratando como si fuéramos niños con canas y arrugas. Y otra cuestión más, ¿no? Había un autor, bueno, que ya murió, que era el doctor Salvareza, que decía que una de las fuentes, eh, o según su opinión, en la cual más se va acuñando un prejuicio es por la asociación que se hace entre la vejez y la muerte, ¿no? Es decir, es posible también que, como lo dice la expectativa de vida, si es de 70 o 72 años, la mitad de las personas murieron antes, ¿no? Pero por ahí se simplifica la cosa en esta cosa de proyectar o hacer generalizaciones arbitrarias o también de sesgar, es decir, de qué murió la abuela y murió de viejita. Y en realidad de viejita se produce la asociación de algo que nadie quiere, que es morirse y que además es para todos un significado muy triste, de alguna forma irremediable. Entonces esta asociación entre la vejez y la muerte nos produce también que demos un rechazo fuerte a la vejez. Claro, yo por eso trato de no hablar de la vejez como el último momento vital, porque el último momento vital es cuando tú te mueres. Puede ser en la infancia, en la adolescencia, viejo o adulto, no importa. Y esa asociación nos hace daño, porque además eh, no, no somos conscientes, y yo hago un ejercicio que me gusta con los mayores, y es el de la trascendencia, huellas de vida. ¿Qué huellas de vida has dejado? Eso ayuda y pues me ha servido a mí en los talleres, me ha servido hacer ese ejercicio de huellas de vida. ¿Por qué? Porque es que somos seres finitos. Entonces, en algún momento, por supuesto, vamos a morir, pero la idea es que podamos morir eh, tranquilos y ojalá dejando esas huellas o esa generatividad para los demás. Podernos ir, como dice Nancy O'Connors, dejarnos ir con amor e irnos con amor y despedirnos con amor, porque aquí no vamos a vivir todo el tiempo, pero ¿cómo lo hacemos? Y que no nos asocien a vejez, porque es que no se mueren solo los viejos, y sería catastrófico. Imagínate el estrés y la angustia que supiera uno que son 80 años, entonces me voy acercando y eso tendría que producir una angustia enorme, pero enorme. Saber que si yo ya tengo 60 me quedan solo 20, pues fatal. Es que la muerte, Cicerón también lo decía, es un péndulo. ¿Cuándo para? No lo sabemos, porque sabemos la fecha de nacimiento, pero no sabemos la fecha de vencimiento. Tú no sabes cuándo va a ser. Y creo que para algunos es mejor no saberlo. Sí, también hay que decir que en términos psicológicos, cuanto más años tenemos, más trabajo psíquico hay preparándonos para vivir una larga vida, ¿no? Porque existe la negación de la muerte, existen muchas cuestiones que hacen que lo vivamos de una manera, además de la inmortalidad simbólica, de la generatividad, que
podamos tolerar mejor la idea, porque lo que sí es cierto es que si más años vivimos, estamos más próximos que antes a la muerte. Eso sí, que es lo que procesa cualquier persona mayor hasta casi con alegría, ¿no? Sí, yo lo constaté que lo escribió, que era Picasso, que dice, no hay nadie tan viejo como para no querer un día más, ¿no? Eh, y la verdad que algo de eso hay. Pero lo otro que sí me gustaría, y con eso vamos a ir de a poquito cerrando, es que también la psicología, por ejemplo, ha contribuido a generar prejuicios, ¿no? Había una teoría muy conocida como la teoría del desapego, que decía que conforme las personas se ponen más grandes, se van desapegando del mundo de la vida, de sus objetos, de todo, porque ese es el destino de la vejez, desvincularse, ¿no? Y después en estudios de personas con cáncer o enfermedades terminales se vio que era algo más próximo a la muerte que a la vejez misma, ¿no? Hay que decir que muchas teorías psicológicas han generado muchos prejuicios sobre el envejecimiento y sobre las mujeres, ni que hablar, ¿no? Sí, mira, esa es la gran transición y por eso el gran cambio también entre la teoría por etapas, de desarrollo por etapas y la de transcurso o curso de vida, porque es un continuo. En la teoría de etapas la edad es indiscutiblemente un parámetro muy rígido, teorías explicativas. En cambio, en el de transcurso o curso de vida, las teorías son integradoras, no hay una única teoría. Y de verdad, tú y yo que llevamos tantos años en gerontología, sabemos que no hay una teoría que explique totalmente el proceso de envejecimiento. Tenemos que hacer gala y buscar teorías integradoras, porque somos seres integrales, multidimensionales. Y las teorías fundamentalmente las han basado en esa parte biofisiológica y en esto tangible, en lo tangible. Y la idea es poder tener teorías integradoras, no explicativas, donde por curso de vida, y Baltes es bien importante, con la flexibilidad, con la adaptabilidad, con la reserva cognitiva, la plasticidad. Eso nos dio otra mirada y por eso la importancia de la cualificación, porque muchas personas se quedaron con la teoría por etapas y no han cambiado. Nidia, y otra cosita más. Recién preguntaba a alguien, bueno, yo tomé nota nomás, pero eran las diferencias que había en relación al contexto urbano o al contexto rural del envejecimiento, ¿no? Porque ese es otro estereotipo también de que todas las personas mayores son iguales, ¿no? Eh, Vale, no, ese es el gran problema y creo que esa es una parte del edadismo, que nos pongan homogéneamente con las mismas características. Entonces, por ejemplo, en el sector rural, sí, el viejo está mucho más activo, pero también está muy desprotegido en otros campos, por ejemplo, a nivel de salud, de pensión, de jubilación. Ellos terminan a veces muy aislados y muy solos y muy enfermos. La parte de educación en la parte rural, el acceso, las vías. Entonces, tenemos que investigar mucho más. Tenemos que investigar mucho más y hay muchas vejeces. No hay una sola vejez, hay muchas. Son muchas las formas de envejecer y por eso nosotros nos parecemos más a nosotros mismos en la vejez que a otras personas que también la estén viviendo. Y aquí viene la metáfora del abanico de Montorio e Izal, que ellos dicen que en la medida, en la infancia, pues nos parecemos un poquitico más, pero en la medida en que vamos envejeciendo, ese abanico se va abriendo y somos más heterogéneos por los contextos históricos, culturales, la garantía de derechos. Entonces, no somos iguales, nunca. Y por eso yo insisto en que hay que hablar con las personas mayores y los que trabajamos con el Estado deberíamos aplicar esa
atención centrada en la persona mayor, escuchando lo que ellos han vivido, porque nosotros a veces somos irrespetuosos, les vamos a enseñar. ¿Será que les enseñamos o también aprendemos? Sí, y en eso te escuchaba vos y bueno, como psicólogo, sociólogo, también hay una cuestión que es interesante, que casi todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido sobre personas que han envejecido en un contexto que cuando las nuevas generaciones sean mayores ya va a ser antiguo, ¿no? Es como quién se hubiera imaginado el escenario de una pandemia hace 20, 30 o 10 o 2 años, ¿no? Es decir, hay algo en el desarrollo humano que es incierto y que además de ser incierto, como hay ciertas claves que uno va a conocer, pero en qué contexto vamos a envejecer, porque hay que decirlo con claridad, que es muy importante la dialéctica cultural, o sea, en qué contexto nos toca vivir cada edad, ¿no? Así como uno lo tiene muy claro en las adolescencias, porque sé cómo cambiaron los adolescentes del 60 con los de ahora y con los millennials, etcétera, parece que nosotros no visualizáramos, sino que creemos que es como una gran catarata que se hacen viejos todos y se hacen viejos iguales a los viejos que ya conocimos, cuando en realidad Sí. va a haber un tipo de viejos que no vamos a conocer. O sea, yo no me puedo imaginar cómo será, por ejemplo, la vejez de mi hija y de la generación que hoy tiene 20 años, ¿no? Que necesitará 50 o 60 años para ser vieja. En lo cual el mundo va a mutar y envejecer en ese contexto sería una especie de predicción difícil. Algunas variables sí las podemos saber, las sociopersonales, pero las contextuales es casi imposible, ¿no? No, las contextuales es que, ¿qué nos íbamos a imaginar, Andrés, cuando hicimos el máster? Hoy hace Que muchos años. íbamos a vivir, por ejemplo, esto, En el ¿sí? 94, ¿no? ¿Cuándo noventa y hicimos? cuatro, ¡Ah! en 94, Ni 10, van a ser 30 hace mucho años. rato, Son 30 años. ¿Eh? así. Sí. Entonces, pero son momentos diferentes, ¿sí? Pero por lo menos en lo que es personal, en lo que yo puedo decidir, creo que sí debemos trabajar y cambiar los estereotipos, porque a mí, yo les digo a los estudiantes, yo no voy a estar seguramente en el 2050, ¿sí? Si tengo hoy 64, posiblemente no esté en el 2050, pero ¿cómo va a ser ese mundo si todos seguimos con estereotipos negativos? Si todos pensamos que nos vamos a deteriorar cuando en ese momento el mayor número de viejos de la humanidad se va a dar y los menores de 15 años es mucho nivel de reemplazo, creo que es casi cero. ¿Qué va a pasar si seguimos perpetuando esos estereotipos, si seguimos perpetuando que es horroroso llegar a la vejez? Ujú, ujú. Sí, es como un escenario como de ciencia ficción, ¿no? ¿Sí? Porque sí, sí, que hacen, digo, que alimenta un poco más los estereotipos, esto de que entonces los viejos van a quitarle recursos a los más jóvenes, ¿no? Bueno, Ah, no, dice y ya Lu, que lo dices, sí, está la exdirectora del Banco Internacional, ¿sí? oh, sí, sí, la señora Lagarde. Vivimos demasiado y hay que, y somos un problema económico, por favor. O Ujú, Taro Aso, el exministro japonés. ajá. Deben darse prisa para morir, por favor. Y no son personas jóvenes, ¿sí? Entonces dice uno, venga, Sí, ustedes los viejos, sí, lo que pasa es que yo creo que uno se asusta mucho, pero son los representantes de todo un pensamiento que también lo hay. O sea, porque hay que claro, decir que una cosa son los estereotipos y otras cosas son las posiciones sobre la vejez y los viejos. Porque hay mucha gente que cree que efectivamente los viejos son descartables, que son una molestia, que son un peso en términos económicos y sociales. Y en algún sentido, digo, esa opinión centrada en el peso que supone la vejez oculta, digamos, cuánto aportan las personas mayores, por ejemplo, en el cuidado de los otros, etcétera, pero efectivamente hay que decirlo, qué sociedad queremos, si generamos muchos años de vida, también vamos a generar
entre comillas, un costo, a no ser que volvamos sobre la época de los romanos, donde se trabajaba hasta que se moría y la gente se moría como mucho entre los 37 y los 42 años, ¿no? Porque digo que eso es como las grandes discusiones bioéticas, porque yo creo que la otra que cabe a la generación mía y a las que sigan es hasta cuándo creemos que una vida digna vale la pena ser vivida, ¿no? Y una discusión mucho más compleja que es esto que la gente dice, o sea, si los viejos son una carga, bueno, si son una carga, ¿qué habría que diseñar? Digamos, un exterminio, Y una eh, pastillita. claro, entonces digo, hay que preguntarse si efectivamente, ¿no? Esta vieja novela de Bioy Casares, que era la lucha, la guerra de los cerdos, era la percepción de los jóvenes contra los viejos, ¿no? Esta pandemia mostró la cantidad de estereotipos que ha habido, por lo menos en Argentina, sobre los viejos que se iban a enfermar más, etcétera, etcétera, y la verdad que han sobrevivido. En México ni que hablar, mueren más personas jóvenes que viejos, o sea, han aprendido a cuidarse y han tenido también la posibilidad de cuidar a otras personas, ¿no? De estar atentos sobre el bienestar de otros. Sí, esto tiene vivir más, pero vivir con calidad. Ahí es donde está el dilema. ¿Cómo vivimos, cómo esos años que estamos agregando a la vida se vivan con calidad? Porque definitivamente vivir en dependencia, pues sí debe ser muy difícil. Debe ser muy, muy, muy complicado. Sí, pero es lo que decías vos, o sea, uno no puede regular, es más, aunque las estadísticas ya nos dicen que las chicas jóvenes van a vivir muchísimos años y lo que más se va a incrementar son las tasas de dependencia, porque va a vivir personas mucho más viejas, entonces es como una especie de desafío que no es muy alentador, porque lo que es verdad es que va a haber más personas que dependan de otros más jóvenes, ¿no? Entonces uno podrá ver si eso, como vos decías, implica no solamente un desarrollo de profesionales, pero también qué posición va teniendo el mundo, porque va siendo una reactividad un poco negativa, o sea, no se ve una guerra, pero tampoco es una feliz recepción, digamos, del Sí, envejecimiento. Contrario, me parece que, o yo por lo menos esta discusión desde que estudiaba psicología la sigo viendo, ¿no? O sea que parece que es todo el tiempo hablar sobre los estereotipos cuando no se acaban, no disminuyen, aunque uno pensaría que, bueno, que quizás estos cambios culturales necesitan muchos cientos de años, ¿no? Pensando nomás en el acelerado cambio que tuvo en relación a las mujeres, ¿no? Ha sido un cambio significativo. No sé qué sucederá con los viejos, y con las viejas, con ¿no? las viejas, que somos más Especialmente, y sí, que hay muchos estereotipos, sí, sí. porque definitivamente las que somos hetero, Ajá. generalmente nos casamos con hombres menores, entonces vivimos más, nos casamos con hombres menores, quedamos viudas. Entonces, mira el Con estereotipo, hombres si el hombre, mayores. si mujeres mayores, si el hombre mayor se casa, uy, qué macho, qué maravilla, pero si la mujer se enamora, hay hay un juicio y sobre todo de nosotras mismas, de género, que criticamos y decimos, es una libidinosa, una saltacuna si se llegara a enamorar de uno más joven. Entonces, esto es muy cultural y tenemos que cambiar un poco y pues creo que nos falta a veces mucha solidaridad de género. No te escucho. Que los ataques más atroces vienen de las mismas mujeres. Esto que vos Sí, decías, que es degenerada, cómo va a salir con un pibe de 20 años menor. ¿No? sí, Creo que donde se nota mucho es cuando se combina el prejuicio de la sexualidad y el género y ser mujer, ¿no? Ahí es sí. como un montón. Bueno, Nidia, hemos tenido, bueno, dos partes, ¿eh? La primera de media hora y esta otra llevamos camino a los 20 minutos. Dice Lucho Mora Bejarano, excelente tema, qué importante es reflexionar sobre nuestro tiempo y planear nuestros pasos en nuestra vida. Ojalá pudiéramos
planear todo, porque hay algunas cosas que no tienen control, que no podemos tener control sobre ellas. Ujú. Bueno, el otro prejuicio también menciona ahí Norma Beatriz Reano es el prejuicio de la inutilidad, o sea que los viejos ya no Ah, sirven sí, para nada, y eso hay que decirlo que está absolutamente asociado al sistema liberal y al capitalismo, ¿no? Es decir, el que no sirve es un peso, un lastre que hay claro. que quitárselo. No, y esto es bien interesante, porque personas mayores que cuidan a nietos, que colaboran a las familias, a sus hijos más jóvenes, y le recriminan que no sirven. Entonces, yo tuve la osadía en consulta de hacerle cuentas de ese tiempo que dedica esa persona mayor a cuidar nietos, a hacer oficios domésticos, que viven en casa de la persona mayor, lo puse en términos económicos. Ujú, Entonces yo le decía, mire, usted está aportando tanto ujú. y lo desconoce la familia. Entonces, con esos argumentos ella pudo empoderarse un poco porque estaba en una depresión, estaba entrando en una depresión muy grande. Y creo que vale la pena también a veces hacerle ver a la persona que sí es útil. Si las abuelas que cuidan nietos pararan, decíamos hace algunos años en México, sería peor que pararan los de tráfico aéreo. Ajá. Donde paren las abuelas que cuidan nietos, hacen un daño de verdad grande, Sí, sí. porque porque a veces no los consideramos y nosotros también como mayores asumimos que no servimos. Ujú. Entonces yo también tengo que cambiar mi postura y tengo que decir, ¿cómo así que no sirve? No tendré la agilidad de 20 porque no voy a compararme con una persona en lo físico, en la agilidad física, pero tengo otras muchas ganancias durante mi vejez. Sí, y también decirlo que también se perpetúa un prejuicio más, que es que la mujer que es ama de casa no hace nada. ¿Qué hace tu mamá? Nada, está en la casa, ¿no? Es Nada, como, está en la casa y el oficio de casa es bastante desgastante, sí, sí, acá en Argentina porque fue, es la dicotomía, sí, fue el rol que, y que se perpetúa en casa, porque entonces el hombre es proveedor, la mujer está en casa, pero y ahora que estamos saliendo o que salimos hace ratico a trabajar, ¿qué pasa? A veces se recarga esos roles porque es múltiples roles el de la mujer. te leo un comentario acá de Roberto Bernal Angarita, dice, la productividad no es solo económica. En España hay un estudio que demuestra que el aporte de los abuelos que se hacen cargo de nietos economizan más de 3.000 euros mensuales a las familias. Y sí, sí, sí. Sí, 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 cuando uno lo pone en números ve la barbaridad que implica esa omisión. Bueno, Nidia, querida mujer, amiga, doctora, psicóloga, gerontóloga, agradecerte a vos, también a la audiencia, esto va a quedar en vivo, va a quedar grabado, perdón, ahora es en vivo, en la página del CEPRAM. Entonces lo que vamos a agradecerle también es a las personas que nos han acompañado, sin las cuales la verdad que no tendría sentido. claro, Bueno, y esta es como la tercera charla o conferencia que hacemos en dirección a ir festejando de esta manera virtual los 20 años del CEPRAM. Así que bueno, muchísimas gracias. Si querés saludar vos a la audiencia, yo cuando vos saludes, corto la emisión en vivo y después nos despedimos en privado por el Zoom. Así que si querés dar un vale. saludo. Bueno, mil gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. A mí me encanta hablar de envejecimiento, desarrollo y vejez. A ti mil gracias, Andrés, por esta gran invitación y por compartir. No se te escucha. Ah, gracias. Que nos vamos a ver en la próxima para el 22 de marzo. Está planificado una charla, también una conferencia con especialistas en inmunidad
docentes de la Facultad de Ciencias Químicas acá de Córdoba, sobre el para qué y el sentido que tiene la vacunación, porque hay mucha Ajá. gente que por ahí no lo sabe o tiene algún juicio que más bien es negativo sin conocer, entonces vamos a hablar con dos, entre ellas la presidenta de la Sociedad de Inmunología, para que bueno podamos hablar básicamente sobre el sentido que tiene la vacunación también en el marco de estas jornadas por los 20 años del CEPRAM. Así que Nidia, muchas gracias, dice interesantísima charla, gracias a los dos por tanto aporte, Susana Turturro, Marcela Castro, gracias por la invitación, Norma Reano, está toda la gente muy agradecida, como es lógico y además muy educada. ¿Eh? El que no está agradecido seguro que no dice nada. Dice, qué hermosa reflexión, dice, ayuden por ayudarnos en este momento de crisis, gracias por este hermoso momento, dice Irene Graffi. Bueno, muchas gracias a ustedes. Margarita de Real dice, es necesaria la cualificación, pero también el reconocimiento del gerontólogo profesional. Esto seguramente es de Colombia, dentro del Sí, campo laboral y la expansión de su conocimiento en nuevas áreas y multidisciplinariedad. ¿Mm? vale. Bueno, y el último recordatorio, que si les gustó la charla, compártanlo, compartan el link, pongan me gusta y así seguiremos viéndonos en esto que son aulas libres, abiertas y gratuitas del CEP.